Bueno, pues es lunes de Visión Global con Liliana Rodríguez Santibáñez. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy Pues vamos a platicar de un tema que a todos nos interesa, nos compete. La presencia del presidente Enrique Peña Nieto, quien participó en la 69 reunión de la Asamblea General de la ONU, en la que dijo que una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me pregunto, ¿qué tiene que hacer México en estas operaciones de mantenimiento de paz de la ONU? Es una novedad para nuestro país. Me enteré que México es el segundo país en América Latina que contribuye desde el punto de vista económico con recursos para estas operaciones de mantenimiento de paz y que, bueno, tienen ciertas características en las que el país en donde se va a ingresar tiene que estar de acuerdo, la ONU tiene que aprobar la participación, pero eso a México, ¿cuáles son los beneficios que le reporta? ¿Qué significa esto? Bueno, el impacto positivo que puede obtener México respecto a su participación en las operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas es ser un actor importante en la arena internacional y también concedernos en un futuro otra vez estar en el Consejo de Seguridad. Son posiciones de carácter político que además son congruentes con lo que tú decías. México es de los países que más aportaciones hace a Naciones Unidas, igual que Brasil. Entonces, la pugna por obtener un lugar en el Consejo de Seguridad sí es importante también para México. Pero más allá de ello, obedece a una realidad. ¿Y cuál es esta realidad? México desde 1986, con nuestro acceso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, conocido por el acrónimo GATT, comenzó una nueva era de la globalización. Y la globalización no solamente se enmarca por cuestiones económicas, sino también por un costo de carácter económico, político y social. Lo que estamos observando es la tendencia de nuevos fenómenos de violencia, como es el terrorismo producto de ISIS en el Medio Oriente. ¿Qué va a hacer México si ya participa en entornos económicos? ¿Por qué no participar ahora en entornos de carácter político-social? Ahora bien, esta noticia causó prurito a gran parte de la sociedad mexicana, casada con los principios de la política exterior mexicana, particularmente el principio de la no intervención, que se adscribe al artículo 89, fracción 10 de nuestra Constitución. Pero el concepto de la no intervención tiene que ver con el no reconocimiento de gobiernos. México no se postula o promueve a favor o en contra de un gobierno. Eso es lo que acota el concepto de la no intervención desde la doctrina Genaro Estrada de la década de los 30 y si nos vamos más hacia atrás, desde la doctrina Carranza de 1918. Esta participación que México propone esta ocasión tiene que ver con asistencia humanitaria, no con la participación directa en los conflictos armados internacionales o no internacionales, no como formar parte de los cascos azules, sino como una posición que coadyuva con estas para proveer de ayuda humanitaria a los estados que la requieren, como el aprovisionamiento de alimentos, asesoría en materia de derechos humanos, cuestiones de carácter civil, etcétera, que ya en el pasado México y que ya hemos hecho con anterioridad. Entonces no habría por qué alarmarnos. Ahora también el comunicado 417 que está en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que precisamente hace un comunicado al respecto de este pronunciamiento que hace el Ejecutivo de este país, tiene que ver con ayuda de traslado militar y de civiles, ingenieros, abogados, expertos en derechos humanos, que tienen que ver finalmente con materia de ayuda humanitaria, que también es una parte esencial del desarrollo del Estado mexicano respecto a los compromisos adquiridos con la comunidad internacional. Cuando nosotros decidimos ingresar a Naciones Unidas, compramos, por decirlo de alguna manera, la membresía que nos obliga a los postulados y preceptos de la Carta de Naciones Unidas, que entre otras es el mantenimiento de la paz. Y una forma de mantener y contribuir a este es precisamente a través de la asistencia humanitaria. Nunca se ha hablado en el discurso de Peña Nieto de la contribución con tropas para efectos de combate armado o conducción de las hostilidades. Entonces, eso habría que acotarlo. Ahora también el Senado quería hacer un punto de acuerdo respecto de que para el traslado de tropas mexicanas en el contexto internacional se requiere el permiso o la autorización del Senado. Eso es cierto, pero aún no hemos hecho ningún traslado. Entonces, me imagino que en su momento el Ejecutivo hará la solicitud pertinente para el traslado de tropas a otros entornos, aún para efectos de carácter humanitario. Porque la participación en estas operaciones de mantenimiento de paz, lo mismo puede ser con la participación de policías o hasta de observadores. Es correcto. ¿No? Y no es la primera vez que México ha hecho esto, ya tres ocasiones con anteriores. Esta sería ¿no? la cuarta ocasión en la que participaría cuando sea convocado por el Consejo de Seguridad.
Es correcto, no es la primera vez. Entonces, a veces parecemos como más papistas que el Papa respecto a la interpretación de ciertos preceptos constitucionales, ¿no? Me parece que la postura nos obliga en el sentido de que si somos parte de una comunidad internacional dinámica, cuyo andamiaje descansa en las estructuras de las organizaciones internacionales, como parte activa de este orden, tenemos que responder a las nuevas transformaciones de la orbe. ¿En qué sentido? Pues el crimen también se está transformando y los estados también tienen que hacerlo, evolucionar para poder inhibir estas conductas delincuenciales o también de carácter terrorista. Es decir, que a México, por un lado, le daría una mayor presencia y quizá influencia en el plano internacional. Es correcto. Bueno, pues yo creo que sería importante que la gente lo entendiera así, porque uno podría pensar en una primera instancia que tiene que México irse a meter a problemas de otros países, sobre todo ahora en el contexto en el cual se ha hablado de, con todas estas dudas que hay sobre si a través de las fronteras de México podrían entrar extremistas del Estado Islámico, si hay estas posibilidades, y quizá en este contexto también México necesite tener una presencia mayor en estos organismos multilaterales. Es correcto, sin duda lo que tiene que ver con la transnacionalización del crimen organizado nos obliga a hacer cambios en las concepciones en materia de seguridad. Las fronteras cada vez tienen que ser mucho más selladas, no por nada escuchamos hace poco las declaraciones de Perry, el gobernador de Texas, donde decía que precisamente de ese lado de la frontera venían terroristas y por supuesto el secretario Meade hizo un pronunciamiento negando tal cuestión, pero lo que quiero decir y significar es la posibilidad de que eso existe y es real y sin duda los puntos más débiles pueden ser las fronteras de uno y otro lado, ¿no? Entonces sí, el Estado mexicano tendrá que robustecerse y fortalecerse en materia de seguridad nacional, pero sin dejar de contribuir con la comunidad internacional y los nuevos retos que está imponiendo la agenda internacional. Ahora, definitivamente lo que decías de que en algún momento, sé que aclaraste que no tiene nada que ver, que México participara con los cascos azules ya en conflictos bélicos. ¿Esta posibilidad existe, digamos, en un momento dado, en un futuro? No, porque pienso que ahí sí se estaría violentando el principio de no intervención, donde México ha tenido una política neutral al respecto y de respeto a lo que ocurre en otros pueblos. Por el momento. Sí, es correcto. O sea, no es para un combate frontal. Tendría que haber una modificación en la Constitución y la interpretación respecto al principio de no intervención para poder hablar del combate de tropas mexicanas en esos entornos. Y por último, ¿cuál es la importancia de que México forme parte o no del Consejo de Guerra de la ONU? Ya ha estado en otras ocasiones en este lugar. Bueno, las sillas o los asientos de Naciones Unidas, que en realidad son 15 miembros, de los cuales 5 son miembros permanentes, nosotros ocuparíamos un lugar de carácter rotativo, en prácticamente 2 años, que son los rotativos, lo que duran los asientos que no son permanentes como de los otros miembros. Lo que nos posibilita es la toma de decisiones a nivel regional o en representación del continente. Entonces sí nos posiciona en un liderazgo importante que México necesita constatar y confirmar en la arena internacional. Algunas naciones a veces no desean ese lugar por los compromisos que se pueden adquirir al respecto, pero me parece que desde la representación de Adolfo Aguilar Sincer, que murió en un accidente, me parece que no ha habido un capítulo más interesante respecto a la participación de México en el Consejo de Seguridad. Entonces, creo que tendríamos que regresar a una política con mayor luminosidad que en épocas pasadas. Estamos hablando de hace casi 10 años, un poco más. Es correcto. ¿No? Sí. Es que posterior a ello hemos ocupado Y que causó polémica, de Seguridad. muy polémica esa participación. Simplemente México ha tenido dentro de los últimos años también la postura de la modificación o la reforma de los asientos permanentes en el Consejo de Seguridad. Es decir, no ha dejado de haber una participación activa de México al respecto cuando le ha tocado un asiento dentro del Consejo de Seguridad, pero tampoco ha sido lo suficientemente incisivo para defender sus puntos, también por los pesos políticos que imperan al interior del Consejo de Seguridad. Pero siempre es de notoriedad el participar en el Consejo de Seguridad, de lustre y de liderazgo para México. Perfecto. Muchísimas gracias, Ileana. Como siempre, un gusto.